Bueno, hoy vamos a ser un poco redundantes. Voy a hablar de un maestro de la conducción política. Un maestro de la conducción política a nivel continental es digno de ser destacado para que lo conozcan, no por las mentas ni por su nombre, sino por sus hechos, por la estrategia que conduce y por la forma magistral que realiza toda su obra de gobierno. Estoy hablando de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Un orgullo nacional. Y entonces hay un montón de información por todos los órdenes de todo lo que está aconteciendo en el continente. O sea, desde que la vicepresidenta de este país va a ir a la frontera con México y Guatemala y todo eso, hasta el coronavirus que tiene arrinconado el gobierno en Argentina y al país entero, y la lucha desenfrenada en todos los frentes que se libran por los intereses extraterritoriales, por decirlo de alguna manera, que son los chinos y los rusos, que también están acicateando el continente. Pero entre todo ese maremándum de noticias y de información que uno quiere seleccionar para traerlo como una consideración interesante, o sea, como un caso de importancia fundamental, y es lo que acaba de suceder anoche en México, ayer. Y claro, ayer o anteayer fue. Se ha logrado la fusión, o sea, han combinado dos grandes corporaciones mediáticas, que es Televisa de México, enemigo acérrimo histórico de López Obrador, y Univisión, que es la pata americana. O sea, es entre las dos unificadas tendrían una audiencia de alrededor de 600 millones de hispanoparlantes. Una barbaridad, o sea, un poder hegemónico extraordinario. Y lo curioso del caso, que es lo de destacable y lo que hay que analizar, o sea, lo que nosotros nos conduce al análisis, es que López Obrador sale al quite y los presenta. O sea, ayer como un comunicado desde su oficina operativa del Palacio Nacional, o sea, las mañaneras, que conduce con maestría toda la información del país, sale a anunciar y a celebrar la unidad de esas dos corporaciones mediáticas, que sabe él, porque lo ha sufrido, no porque se lo han contado, que son sus archienemigas, porque está representada en esas dos corporaciones la élite de los intelectuales orgánicos, de la oligarquía terrible cipaya de México, en fin, donde está todo el poder corporativo y todo el periodismo, que se parece mucho a la Argentina. O sea, es el poder concentrado de la rancia estirpe, que desprecia al pueblo, que desprecia a los pobres, que, en fin, es otro México. Y el poder homólogo en Estados Unidos, que es Univisión, que en cierta medida es una hija. Univisión es una hija. Univisión y Telemundo son hijos de descendientes del creativo que fue el gran león de la corporación mediática en México, que fue Azcárraga, o sea, el padre de todos los Azcárraga. Y entonces, esa fusión que ayer López Obrador salió a presentar como un acontecimiento de mucha trascendencia, o sea, lo dio mediante un comunicado él mismo, nos hace llegar a un relevamiento de todo lo que está sucediendo en México. Porque el poder mediático ha sido impiadoso con todas las políticas de López Obrador y todo su proyecto político, o sea, la cuarta transformación. El periodismo está parado frente a él, el periodismo clásico, el
el periodismo institucional, por decirlo de alguna manera para definirlo, está en contra de López Obrador, ha estado siempre. En todas sus campañas siempre ha estado apoyado a los fraudes, apoyando a los fraudes, apoyando, en fin, a todo el desprestigio de su política y de su presentación en sociedad, en todos los órdenes. Y ayer, para muchos extraña que él salga como a festejar. Pero claro, hay varias señales que indican de que, en primer lugar, desde nuestro modesto punto de análisis, punto de vista, es que él logra un objetivo fundamental: unifica la oposición, o sea, concentra en una sola cabeza todo el espectro con el cual él se enfrenta todos los días. Y ahora está disperso, está disgregado, porque hay periodistas estrellas dentro de la televisión mexicana y la televisión de Estados Unidos. Hay periodistas estrellas que son antiobradoristas a muerte. Entonces, detrás de ellos se encolumna una caravana de gente que especula y que combate abiertamente su gobierno. Entonces, al lograr la unificación, él toma de inmediatamente, se ve que lo fueron a ver o lo fueron a comunicar y él lo celebró de inmediatamente y salió con una iniciativa que me imagino que los debe haber sorprendido, que él tome la iniciativa y que los presente a la sociedad como diciendo que es un acontecimiento de una importancia extraordinaria. Y sí lo es, porque va a transmitir a 600 millones de hispanoparlantes en todo el continente. Yo ayer ya lo dije en el video, sería un terrible traspiés para nosotros los argentinos si llegara a ellos a hacer alguna combinación con el grupo Clarín. Eso habría que estar atento y preocupado, porque sería una piedra en el zapato muy grande. Pero volvemos al tema México. Ahora bien, López Obrador, con una jugada maestra de la política, logra juntarle las cabezas a todos esos. Y claro, él lo puede hacer porque él tiene en sus manos un poder extraordinario de comunicación, que no lo tenemos nosotros, ninguno de nuestros países. Él concentra en su potencial la mayor fuerza que tiene su gobierno. O sea, la explicación que tiene el gobierno de López Obrador por encima de todo lo que está haciendo, que son cantidades de megaproyectos. Lo más importante de López Obrador, además de los megaproyectos que son 6 o 7, que ya hemos hablado en los videos, lo más importante es su centro de comunicación. Su centro de comunicación, sí, él posee, así disfrazado de una conferencia de prensa y de todo, un poder, pero un poder con una potencia extraordinaria frente al poder mediático organizado. O sea, él tiene un servicio de informaciones comunicacionales, medios en su mano, extraordinario. Él genera la noticia. O sea, a las 6 de la mañana, cuando todo el mundo está durmiendo, ya él está operando en la comunicación a nivel nacional, a través de sus mañaneras. Y ahí él es el que impone la agenda. La agenda, en casi todos nuestros países, lo saben, se la imponen al gobierno, a los gobiernos nuestros, los medios de comunicación. O sea, lo que dicen los medios de comunicación, todo el día se bate el parche sobre esa noticia. En Argentina nosotros lo sabemos perfectamente, y en todos los países de Latinoamérica. Lo que el poder hegemónico instala como tema, todo el día se habla de ese tema. En cambio, en México el tema de comunicación lo instala el gobierno, o sea, lo instala personalmente el presidente. El presidente baja línea en la mañana e impone la agenda y habla de todo el problema, o sea, a los medios de comunicación los deja sin información, porque los periodistas que vienen a la conferencia de prensa le traen toda la problemática del país y lo presentan al presidente, y él responde, no solo que responde a cada de cosas aparentemente intrascendentes que nadie se hubiera enterado, y además de eso
sobre el mismo instante toma decisiones estratégicas y obliga a todos sus gabinetes, o sea, a todo su equipo de gobierno a estar muy atentos, porque como está abierta la conferencia, los periodistas le denuncian supuestos actos de todo el equipo de gobierno en todo el país, municipios, gobernaciones y el Poder Federal, o sea, ministros, todo el mundo está temblando porque viene un periodista y dice fulano de tal en tal provincia o en tal estado o en tal municipio o en tal pueblo hizo tal cosa, hicieron esto y le traen fotos y le traen videos. O sea, es extraordinario el trabajo que hace. Es un centro, o sea, si uno que lo ve con un poquito de picardía, tiene un servicio extraordinario de comunicación que cubre todo el país. O sea, el periodista viene a denunciar, un periodista, además tiene una oportunidad el periodista de lucirse porque se presenta al presidente y no lo hace por cadena nacional, lo hace por las redes sociales. O sea, todas las redes sociales se comunica todo. Entonces hay distintas, 10, 15 redes sociales que están comunicando simultáneamente todo lo que está haciendo el gobierno, el presidente. Y él se despacha con todos, o sea, no le deja pero ni un milímetro de espacio para... lo denuncian, hay denuncias incómodas, o sea, hay periodistas que vienen para provocadores verdaderamente. O sea, es extraordinario entender y ver ese operativo informático que se está realizando a los ojos nuestros y que nosotros hemos hablado de varias formas para que nuestros gobernantes, nuestra gente de la administración pública haga algo parecido, pero no sé por qué razón. Sí, yo sé, pero no sé por qué razón no lo hacen. Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas y la unificación de la oposición, y que él la festeja, o sea, es asombroso, porque se ha conformado un pool informático, o sea, un pool de medios, una potencia de pues financieramente es terrible. O sea, están metidos japoneses, están metidos fondos de inversión japonesa, están metidos Google. Google es uno de los principales accionistas. Y tienen la mayoría, incluso, porque Televisa se va a quedar con el 46% y va a generar la información. O sea, que la información que va a salir al mundo, o sea, de trascendencia importante, que es a través de la televisión, que tiene más fuerza que la prensa escrita y que la radio incluso, va a estar en manos de mexicanos. Pero todo es unificado, o sea, todo unificado. Entonces, ahí el que tienen que enfrentar diariamente, o sea, esa es otra, diariamente y desde las 6 de la mañana, es el servicio de informaciones de presidencia, direccionado y protagonizado por el propio presidente de la República. Oh, es una cosa extraordinaria. Entonces nosotros viendo esa forma de gobernar y esa habilidad para manejar la estrategia con tanta solvencia y lograr que revierte las cosas, o sea, las cosas que lo enfrentan tiene una habilidad extraordinaria para revertir las cosas. O sea, aparentemente esta unificación de las dos fuerzas mediáticas más importantes de habla hispana que existen en el mundo, no es que es más o menos, es una televisorcita, son las dos potencias informáticas más grandes del mundo, que es Televisa, que es un emporio, y Univisión, que cubre todos los Estados Unidos. O sea que acá hay 50 millones de hispanoparlantes en este país, que la televisión, la unidad Televisa, la unidad Univisión es palabra santa. Hay noticieros, incluso hay canales directos de cable de ellos mismos. Entonces nosotros vemos esto no con asombro, sino con admiración. Porque asombro no, porque nosotros estamos siguiéndolo desde hace mucho tiempo, López Obrador, y cada día nos sorprende porque vemos que cada día no solamente él es, sino que su equipo común. Es extraordinario esto. Me gustaría si ustedes tuvieran la oportunidad de verlo, alguno que no lo ve. Porque
cubre todo el espectro de la información, desde una información que se genera en un remoto pueblito allá que un intendente empujó a un manifestante, que nunca en la vida se hubiera enterado nadie, hasta un cónsul en Nueva York o un cónsul en África o un embajador en tal lado que no atendió a uno que le fue perdido un pasaporte, o un policía que le pidió una coima, una mordida a un transeúnte, o todo lo que ocurre en el país se ventila en las mañaneras. O sea, los periodistas, hay 20, 30 periodistas, no entran más por el tema de la pandemia, pero cuando no estaba el tema de la pandemia había 50 periodistas enfrentando. Y él pareciera, y demuestra que sí debe ser, que lo más importante de su tarea, él gobierna desde ese lugar. Ahí se pasa 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media a veces, y uno ve que no solamente está respondiendo al periodismo, sino que está gobernando. O sea, está gobernando en la vidriera. Es una cosa rarísima, extraña y atractiva porque realmente es una novedad que muy poca gente se ha dado cuenta, que está gobernando. O sea, López Obrador, cuando aparece en la mañanera, no es cuando entra a su verdadera oficina de trabajo. Y por si poco fuera eso, los fines de semana, él tiene la habilidad para hacerlo, recorre todos los pueblos, no va a las grandes ciudades, recorre los pueblos de las provincias, tanto va al sur como al norte, visita las obras, visita la problemática, ahora no puede hablar mucho con el pueblo, pero antes hablaba con la gente, se ponía a conversar con gente que realmente nunca en la vida había visto un presidente. Ahora el presidente va a los pueblitos. Y claro, eso ha trastocado todo el concepto de la comunicación social en México. Y uno observa que el potencial político de su manera de gobernar es muy difícil ser opositor de López Obrador, porque no tiene la capacidad que tienen otros políticos de, o sea, soslayar el problema o ignorarlo. Ahí no puede ignorar, porque viene un periodista y le presenta, dice, fulano de tal es el gobernador de tal estado, hizo tal cosa mal, le dieron una cometa o le dieron una mordida o le dieron un acto o está denunciando un acto de corrupción y le está demostrando los documentos y le presenta incluso hasta videos de los hechos. Entonces, es un poder extraordinario que es asombroso porque le permite, o sea, el pueblo en alguna manera está ayudando a gobernar. O sea, el pueblo está gobernando a través de él. Y él maneja muy hábilmente las cosas para no lograr enfrentamiento. Es muy hábil, no va al choque directo, no va al enfrentamiento. Dice, no, se hace el humilde y acepta, dice, no, tienen razón, es el juego de la democracia, tienen derecho a hacerlo, en fin, muy hábiles para manejar la relación pública con el adversario. Nosotros nos hemos sorprendido y lo queremos transmitir esto porque es un hallazgo en política. O sea, uno conoce algo de política, pero esta manera de la comunicación llevada a la gobernabilidad diaria es asombroso. Claro, muchos pudieran pensar que es un ingenuo, pero hay una habilidad admirable. O sea, ha logrado juntar a todos los enemigos, todos los adversarios del gobierno ahora que tienen voz, que tienen como que poseen los medios de comunicación y que salen desesperados los medios de comunicación, pero él los enfrenta, o sea que lo tienen que desmentir a él y es difícil agarrarlo en alguna cosa porque cuando a alguien
O sea, cuando alguien denuncia, el periodista, porque los periodistas se les permite que hablen lo que quieran, no es que él le dice o le dicen, yo conozco a algunos periodistas que han ido ahí y que les he preguntado, pero no le dan condiciones, no les dicen, lo único que es que no se acerquen ahora a él por el tema del coronavirus, que están en una distancia prudencial. Pero lo demás no tiene ningún condicionamiento, el periodista le puede preguntar cualquier cosa. Y el periodista se luce también, porque un periodista que tiene oportunidad de lucirse con preguntas y que lo tenga como prioridad y como principio una noticia determinada y que se la lleva al presidente y que el presidente toma cartas en el asunto y que además proceda en el instante para que se ocupe al funcionario que le corresponda, ya sea ministro de Educación, ya sea el ministro de Salud, secretario de Educación, es en México, secretario de Salud, secretario de Bienestar, el presidente del banco, el presidente de la Corte Suprema, en fin, todos los poderes están expuestos todos los días en las mañaneras. Y nadie puede, o sea, no necesita, se vigilan solo, porque como saben que están expuestos y que la gente está denunciándolo, tienen temor de equivocarse. Uno ve todos los días hechos que pasarían inadvertidos, pero bajo ningún punto de vista hubieran llegado a tener presencia pública una determinada denuncia. Y esa denuncia va sacando y va sacando. En fin, es un hecho que no solo que es inédito, sino que es revolucionario. Nosotros que estamos abrevando en todo lo que sea información, porque lo que enriquece cualquier propuesta o cualquier presencia cuando se trata de comunicar es la originalidad de la noticia, de cómo la noticia llega y de cómo se hace cuerpo. O sea, una denuncia, por ejemplo, en la Argentina, nosotros sabemos lo que pasa por lo que dicen los diarios. O sea, ¿quién otro instala la noticia en la Argentina? Y si los diarios salen con un comunicado, como salen a cada rato, diarios y periodistas, no tiene réplica. O sea, en la Argentina no hay réplica al desborde del periodismo. Es una barbarie lo imprudente que son los periodistas en Argentina y nadie les dice nada. Y los diarios denuncian y los articulistas de fondo hacen acusaciones al gobierno o a los ministros o a los funcionarios o quien fuera y no tienen, nadie les pide cuenta y nadie les puede rebatir porque no hay voz para rebatir. Entonces fíjese que todo lo que dice el periodismo en Argentina va tomando cuerpo. O sea, el pueblo no tiene representantes que lo comuniquen. El pueblo no se puede comunicar en la Argentina. El pueblo solamente a través de unas tenues redes sociales que tienen una penetración mínima. Pero no tienen un vocero que que diga, por ejemplo, lo acusa Leuco o Morales Solá o no sé qué, o le crean un falso testimonio sobre una determinada denuncia. Y está en ellos. O sea, nadie le puede contradecir a lo que ellos dicen. En vez, cualquier tema que se toque en México tiene la réplica inmediata del presidente. Y llama a todos los que están involucrados en el tema y los pone en evidencia. Y si es posible, tiene un equipo, porque por eso le digo que es una oficina volante, es un servicio de informaciones ahí en la mañanera. Cualquier cuestionamiento de donde fuera, del tiempo que sea, tiene un equipo ahí. Y dice, a ver si encuentran un video de fulano de tal, o el discurso de tal, o la tapa del libro tal, o la declaración de fulano de tal hace tanto tiempo. Y tiene ese servicio que tiene, que son 2 o 3 que están en las computadoras ahí, que deben ser unos leones, porque encuentran cosas increíbles, y si no las encuentran ellos, tienen comunicaciones con otros satélites de ellos, y de inmediato o los ministerios, o el gobernador, o el que fuera, están conectados con ellos, y de inmediatamente en 5 o 10 minutos les mandan la información. O sea, es asombroso esto. Es una manera de gobernar brillante y admirable. Y por eso cuando ahora vemos que él sale a festejar, porque él dijo además
que eso es muy importante, esta monstruosa operación va a dejar miles de millones de pesos de impuesto. Cuando denuncia a las grandes corporaciones que no pagaban impuestos, o sea, las denuncia con nombre y apellido, que no pagaban impuestos y que ahora están pagando, los ha obligado, así, con esa manera de gobernar, identificándolos, los nombra a las corporaciones, los invita, vengan a pagar impuestos porque ustedes están atrasados en tanto tiempo. Imagínense que eso se poder hacer en Argentina. ¿Cuántos millones de dólares debe de impuestos Clarín, debe de impuestos La Nación? Deben impuestos las grandes corporaciones que le toleran, que le condonan los impuestos. Las grandes corporaciones son muy pícaros, tienen servicios de abogados extraordinarios, consiguen condonación de deuda, condonación de impuestos. Todo eso en México está desapareciendo. O sea, la corrupción no la combate con la policía, la pone en evidencia. Es increíble. Entonces yo quería hoy destacar esto porque es muy importante que los argentinos sepamos también qué está pasando en el mundo y cómo está pasando y por qué es exitoso un gobernante. O sea, por ejemplo, entró Trump al gobierno, cuando entró incendiando a México. Y él con la comunicación y todo fue apaciguado y terminaron grandes amigos y logró un convenio exitoso, con muchas ventajas, convenio con Canadá y Estados Unidos, el convenio comercial. Es decir, su mañanera es una oficina de gobierno público, gobierna públicamente. Y eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que saberlo, conocer esto porque es muy importante aprender de los que tienen éxito en la vida en el manejo de la cosa pública. En fin, espero que te haya gustado esta idea y seguiremos en el tema porque no perdemos de vista, porque es una escuela y hay que festejarlo cuando uno tiene posibilidad de entrar a una nueva escuela y aprender cosas que no conocía. Te mando un gran abrazo y mañana, ya sabes, acá siempre hay algo nuevo, algo distinto.